Saludos a todos, gracias por estar en esta clase en que vamos a hablar acerca de el cuadernillo, mi familia, historias que nos unen. En esta clase vamos a hablar acerca de unos puntos específicos que tienen que ver con el cuadernito. Primero vamos a comparar el trabajo con cuadros genealógicos al trabajo que tiene que ver con fotos e historias. Luego vamos a hablar de cómo utilizar este cuadernito y cómo sacarle el mayor provecho posible. Después vamos a hablar de cómo ingresar esa información en el sitio de la iglesia, Family Search. Después, cómo ingresar no solamente la información básica, sino también las fotos y las historias. Y finalmente, vamos a compartir la invitación que está al final del cuadernillo, que creo que no debe ser sorpresiva para nosotros los miembros de la iglesia, que es llevar finalmente los nombres de sus antepasados al templo. Cuando nosotros vemos un cuadro genealógico, no es algo que usualmente nos mueva el corazón. Cuando a mí me dijeron acerca de mi abuelo Carlos Gómez y me dijeron que él nació el 3 de octubre de 1903, eso fue sencillamente pues, interesante, ¿no? Qué bonito, bastante tiempo atrás. Cuando me dijeron que nació en Aranzazu, Caldas, Colombia, bueno, es donde nacieron mi papá y mis tíos. Bueno, no es una sorpresa, también nació ahí, interesante. Y ya. Pero cuando me he reunido con mis tías, con mis tíos, con mi papá, con mi mamá, que ni siquiera era su hija sino su nuera, y ellos me han hablado de las grandes cualidades de un hombre íntegro, trabajador, honesto, maravilloso, servicial, no he podido evitar sentir en mi corazón que ese es el hombre que más admiro sobre la faz de la tierra. Lo más interesante del asunto es que con mi abuelo Carlos Gómez, si yo sumara los minutos que estuve con él en la misma habitación, no suman una hora. Y es el hombre que más admiro y a quien más quiero parecerme. ¿Qué ha logrado ese cambio en mi corazón o ese efecto en mi corazón? Las historias. Las historias que me han contado mis tías, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, todos los que tuvieron oportunidad de compartir con él mucho tiempo, me han mostrado lo maravilloso que ese hombre, al cual vi unas pocas veces en mi vida, significa para mí. Son las historias lo que pueden lograr el mayor cambio en nuestro corazón. No son los cuadros, no son las fechas, son las historias las que logran ese cambio. Dice el presidente Monson, descubrimos algo de nosotros mismos cuando aprendemos sobre nuestros antepasados, porque nosotros somos producto de ellos. No somos solamente hojas al viento, somos hojas que vienen de un árbol, que tuvo ramas y que tuvo un tronco, y que somos hechos de ese material del cual fueron hechos nuestros antepasados. Hay un dicho que tienen los santos en Nigeria, y es que cuando un hombre viejo muere, se incendia una biblioteca. Y yo creo que no solamente se aplica a un hombre viejo, cualquier persona que muere y sus recuerdos no están escritos, cada uno de nosotros, cuando deja de estar aquí, se va con una cantidad de historias que se lleva. ¿Cuántos de ustedes tienen un abuelo o un bisabuelo que ya no está y que les hubiera gustado preguntarle algo? Levanten la mano si hay alguien que tiene varios, ¿cierto? Y se nos pueden ocurrir un listado grande de preguntas que si tuviera ahorita mi abuelo al frente seguramente se los haría. Pero no lo tengo. Entonces vamos a hacer ahora una actividad que nos recuerda un poco esta parte de las historias y la importancia de dejar un legado a través de esas historias. Voy a pedir que cada uno de ustedes le cuente a la persona que está al lado de usted. Piensen primero en un antepasado que aman. Si es necesario cerrar los ojos, ciérrenlos, si no, tranquilos. Piensen en un antepasado que aman. Y ese antepasado puede ser su mamá, puede ser una tía, puede ser un abuelo, una tía abuela, que aman o que admiran mucho. Puede estar vivo, puede estar muerto. Y ahora entonces
cuéntele a su compañero o a su compañera que está al lado por 3 minutos. Vamos a dar 3 minutos para que le cuente acerca de este antepasado y por qué lo ama tanto o por qué lo admira tanto. Y luego en 3 minutos más, ahora usted va a escuchar la historia de su compañero. Vamos adelante. Vamos a dejar ahí donde van. Estoy seguro que hay suficiente combustible para por lo menos 1 hora más de conversación. Pero vamos a dejarla allí por ahora. Ustedes tienen parientes, así como ustedes acaban de contar una historia a su vecino. ¿Ustedes tienen a alguien en la familia que le gusta contar historias? Todos tenemos a alguien. Es más, la mayoría de los que ya se nos asoman unas canitas, nos encanta contar historias. Este ejercicio que acabamos de hacer aquí, hacerlo en nuestros hogares, con nuestros parientes mayores, con primos incluso, no tienen que ser súper mayores ni nada de eso, pueden tener nuestra edad y pueden tener una cantidad de historias que nosotros jamás habíamos escuchado. Y al escucharlas podemos aprender una cantidad de cosas. Ahora, si son nuestros hijos los que están escuchando esas historias, su corazón se va a volver hacia sus antepasados. Este cuadernillo de mi familia, Historias que nos unen, tiene ese propósito. Esta es una obra de carácter espiritual, nos dice el elder Richard G. Scott. Un empeño monumental de cooperación de ambos lados del velo, donde hay ayuda en ambas direcciones. O sea, si hay algo que nos pueda ayudar a cruzar el velo, es esta obra de la historia familiar. No hay nada que necesite tanto de la revelación como esta obra de historia familiar. ¿Qué mejor manera de comenzarla que en oración? Pidiendo al Señor su guía. Él nos guiará a las personas con las que debemos conversar para que nos den acerca de esa, nos den información, nos den historias acerca de nuestros antepasados que nos pueden acercar a ellos. Ahora yo quiero preguntar, al conversar ustedes con su vecino acerca de ese antepasado amado, ¿qué sentimientos vinieron a su corazón? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué llegó a su corazón? ¿Qué sintieron mientras comentaban? El agradecimiento de la historia que yo estaba compartiendo, de la fidelidad de esas mujeres que son parte, de la cual yo soy parte, de su testimonio y de su fe. Y qué bendición tan grande de poder saber esas historias, contarlas y poder sentir esto tan hermoso de veras, de poderlas conocer a esas mujeres. Qué maravilloso, hermana. Entonces, bonito, mencionó 2 palabras bonitas, agradecimiento, y al decir fidelidad me sonó como respeto y admiración, ¿no? ¿Algunos otros sentimientos que hayan tenido ustedes mientras compartían una historia de su antepasado? Gracias, hermana. Bueno, vemos un patrón repetido, ¿no? Estamos hablando de que los sentimientos que vienen a nuestro corazón al recordar a nuestros antepasados amados tienen que ver con la carta de Pablo a los Gálatas, cuando les dijo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. ¿No es eso lo que sentimos al recordar a nuestros antepasados amados? El conversar con nuestros familiares, que sean o no miembros de la iglesia, acerca de nuestros antepasados, trae ese sentimiento, invita al Espíritu a venir y testificar del carácter eterno de las familias. Después de que hemos hecho esto, después de que hemos hablado acerca de nuestros antepasados, entonces ahora podemos tomar una decisión de hacer que esas historias no queden aquí solamente, sino que pasen hacia la posteridad, y eso lo hacemos ingresando esas historias. El
el elder Nelson nos dijo, el espíritu de Elías es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Ese sentimiento que tuvimos es el Espíritu Santo, esa manifestación que le llamamos el espíritu de Elías, pero no es uno diferente, es el mismo Espíritu Santo testificando que la familia puede ser eterna. Entonces ahora es el momento que podemos poner la información en el librito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se nos invita a llenar la página de mis datos siempre. Y después de que ponga mis datos esenciales, entonces ya puedo empezar a ingresar los datos de cada uno de los antepasados. Antes de que lo hagamos, permítanme y les muestro cómo se hace. Aquí ponemos el nombre del antepasado específico. Luego a mano izquierda tenemos un campo para poner la foto, si la tenemos. También hay campos para registrar en el momento que hayamos ingresado esta información en Family Search. Nada más la recomendación de no marcar que ya lo ingresamos si no hemos ingresado la historia todavía y la foto. Marquémoslo solo cuando ya lo hayamos hecho. Y también hay un recuadro para anotar cuando ya hayamos hecho la ordenanza. Pero aquí a mano derecha está lo más importante, el campo para las historias. Y en este campo para las historias es donde podemos registrar no solamente un resumen de la vida de esta persona, sino podemos registrar un evento particular que sucedió entre este antepasado, no solamente conmigo, sino entre él y mi papá o mi abuelo, algo que me contaron que pasó, algo que enseñó, algo que decía, un dicho que tenía frecuente, alguna característica, bien sea física o de su carácter, o alguna otra cosa. Yo siempre menciono la comida. No sé por qué los nietos siempre dicen que van a la casa de la abuela. Y ahí está el abuelo, pero es la casa de la abuela. Algo hay detrás de eso. Todas estas cosas que nos acercan al antepasado es lo que podemos anotar acá. Esas cosas que nos recuerdan a nuestro corazón, a nuestros oídos, a nuestro olfato y a nuestro gusto, a ese antepasado amado. Y luego, de último, al final, después de todo, están las fechas y los lugares. Sí, las fechas y los lugares sí son importantes porque es la manera de distinguir a mi Carlos Gómez de los otros miles y millones de Carlos Gómez que hay en el mundo, sabiendo cuál es su fecha y lugar de nacimiento, cuál es su fecha y lugar de defunción. Pero los datos, lo esencial no son los datos, sino en realidad las historias que están detrás de eso. Y esto es algo que dijo Nefi acerca de lo que él escribió y que puede aplicarse ahora que nosotros escribamos estas historias. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de escoger entre una enciclopedia de 50 tomos, valiosísima, hermosísima, costosísima, o el diario del bisabuelo, la gran mayoría de las personas escogerían el diario del bisabuelo, sin dudar. Entonces, eso es lo que va a suceder ahora, que vamos a escribir esa historia que contó a su vecino. Vamos a tomar entre 7 y 10 minutos para escribirla. Escribamos esa historia que contó a su vecino, por favor. Ahora, si la historia que contó a su vecino es acerca de su papá, abuelos o bisabuelos, aquí hay una página para ellos. Si la historia que contó a su papá es acerca de una tía o alguien más, entonces podría ser importante anotarlo en una hojita y luego anexarla aquí. Entonces, si alguien necesita de eso, nos avise y les conseguimos una hojita para que la anoten. Y también para aclarar que en el nombre de las mujeres es el nombre de soltera. Sí, en la historia familiar usualmente los nombres escribimos para las mujeres nombre de soltera. Muy buena aclaración, hermana. Ok, vamos a dejar aquí por el momento. Esperamos que tengan suficiente impulso para esta noche o mañana en la mañana seguir escribiendo esta historia, terminarla y seguramente tener el ánimo de hacer muchas más. Bueno, pregunto de aquellos de ustedes que escribieron esta historia, ¿quién de ustedes nunca había escrito esta historia antes? Escrito esa historia. Levanten la mano.
Bueno, parece que había como uno o dos que sí, los demás no lo habían escrito. ¿Saben qué es lo que pasa? Esa historia que usted le contó a su vecino y que ahorita escribió, sus bisnietos no la iban a conocer. Ninguno de sus bisnietos la iba a conocer. Estos 10 minutos que acaban de emplear cambiaron la historia de lo que sus bisnietos van a saber. Porque esa historia que usted contó de su corazón, ahora sus bisnietos la van a conocer. ¿Cómo se sienten acerca de eso? ¿No se aplica esta escritura a nosotros ahora? Esto que acaban de escribir es de gran valor, en especial para sus descendientes, para quienes esta historia que acaban de escribir va a tener más valor que cualquier colección maravillosa, costosísima de libros, esto que ustedes acaban de escribir. Ahora pregunto, ¿hay diferencia entre contar una historia y escribirla o es exactamente lo mismo? ¿Hay diferencias? Sí, bastante. ¿Cuáles son algunas diferencias? Acuérdense que tenemos que hablar en el micrófono. ¿Qué vio de diferente entre contarla y escribirla? Lo escrito queda, como dice Nefi, y lo conversado o lo contado uno se olvida. Es cierto. Una de las cosas que sucede con las historias es que se van olvidando. En cambio, si están escritas, ya no hay cómo se olvide. Cuando lo platicamos solamente lo escuchan los que están aquí. Cuando lo escribimos quedan para nuestras generaciones que todavía no llegan. Exacto. O sea, el impacto es absolutamente monumental cuando se escribe, ¿no? También cuando uno escribe, puede poner más detalles, que de pronto cuando uno lo está contando se les olvida esos detalles, cómo era la puerta, cómo era el cuarto, cómo era el lugar o lo que sea. Entonces es algo que la persona que lo lee lo puede imaginar también. Es cierto, hay poder detrás de la escritura. Cuando decimos las cosas a veces es deprisa y no vemos tantos detalles como cuando vamos a escribir, es cierto. Y también estamos reviviendo el momento con nuestro familiar o con las personas que rodearon ese momento, porque cuando escribí me acordé de mi abuelito y cómo mis hermanos y yo lo visitábamos y cómo él visitaba la casa y visitaba a mi mamá, quería mucho a mi mamá y nos quería mucho a todos nosotros. Entonces reviví esos momentos felices con él. Excelente. Entonces, tanto cuando contamos como cuando escribimos, nos regresamos y volvemos a vivir esos momentos hermosos. ¿Qué piensan ustedes de este desafío? No, mejor que desafío lo voy a hacer como una invitación y el que quiera lo toma. ¿Qué tal tomar mis próximas 6 noches de hogar para en el tiempo de las actividades escribir con mi familia las historias cada lunes o cada semana de un antepasado? ¿No puede ser un momento hermoso de regocijo familiar? No importa la lección que tengamos, podemos tener las lecciones como las tenemos planeadas. La parte de la actividad, una actividad poderosa, una actividad hermosa. Y si yo dedico mis próximas 4 o 6 noches de hogar, seguramente por lo menos la parte de los abuelos lo voy a haber completado y mis hijos van a haber aprendido algunas cosas interesantes, o mis padres, en el caso de los que son hijos, ¿cierto? ¿Qué les parece la invitación? Allí queda la invitación abierta y pueden aplicarla como quieran. ¿Sí? ¿Quería decir algo, hermana? Permítame, le paso el micrófono. Gracias. Y con la idea que usted está dando, me hizo acordar mi cuñado con su familia, siempre tomaron nota de sus noches de hogar. De quién hizo la oración, qué lecciones dieron, qué comentarios, qué metas pusieron. Y también contaron historias. Entonces, cuando sus hijos se graduaron o se casaron, que salieron de la casa, ellos hicieron una copia de eso y se la entregaron a los hijos. Hermoso. Y pienso es una bonita idea. Hermoso. Gracias, hermana. Sí, estos son legados que van a quedar, ¿cierto? Y que van a tener un valor incalculable. El que les regaló la lavadora, qué maravilloso, pero el que les regaló esto, en realidad tiene un valor eterno mucho mayor que el de la lavadora o el auto o lo que sea. Al final del cuadernito igual también hay un árbol y lo podemos llenar, y para saber quiénes ya tenemos y quiénes no tenemos, está interesante. Pero después de que hagamos esto, entonces ahora viene el otro paso que habíamos mencionado.
Ahora lo que sigue es ingresar esta información en Family Search. ¿Por qué? Porque este cuadernito también podría destruirse más o menos fácilmente, un incendio, incluso ni siquiera tiene que haber un incendio, solamente con que lo lleve debajo del brazo en el supermercado y se me caiga o alguna cosa así, ya perdí una cantidad de información. Entonces, pasarlo a Family Search es algo muy importante. ¿Cómo hago para que este cuadernillo esté en Family Search? Una opción muy buena es pasarlo al consultor de historia familiar de su barrio o rama. Hermano, hermana, ¿me puede ayudar por favor a poner esto en internet? Y él me va a ayudar, él me va a decir cómo hacerlo, qué información necesita y me ayuda a ingresar esta información en Family Search. O en lugar de un consultor, ¿ustedes conocen a alguien más que sepa manejar la computadora así de fácil? Los jóvenes, sí señor, ellos vienen con ese chip. Páseselo a un joven, páseselo a un joven. Y ese consultor o ese joven le puede ayudar a entregarle después una solicitud de ordenanzas ya listas para hacer, las ordenanzas de sus antepasados. Es así de sencillo. O sea, nosotros concentrémonos en llenar el cuadernito y luego pasárselo a alguien que sepa de la computadora, y ese alguien que sepa de la computadora nos puede ayudar a ponerlo en la página de Family Search y procesar la solicitud de ordenanzas familiares. Y después de eso, ¿qué sigue? Ir al templo. Ese es el tercer paso del cuadernito. Como nos acordamos, el cuadernito menciona 3 pasos que ya hemos comentado: el conversar acerca del antepasado, que fue lo que hicimos, y escribir la historia, luego el ingresar esos datos y finalmente el ir al templo. Una pequeña recomendación que olvidé decir en la parte de las fotos. Yo, por ejemplo, tomé las fotos de varios de mis antepasados y fui a un lugar de fotocopias y le saqué 8 fotocopias y les entregué a todos mis hijos. Algunos los pegaron y les pareció bonito. Alguien dijo, no, yo lo quiero más bonito y lo quiero es fotográfico, y les saco una foto a tus fotos y bueno, está bien. Como sea, está bien. Lo importante es que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos puedan tener esas fotos también. Entonces, sacar copias y entregarles, así sean sencillas como las que yo hice, de $50. No importa, o que sean más delicadas, pero que la tengan. Se me vino a la mente algo que... Permítame, te paso el micrófono. Se me vino a la mente lo que nos dijo el profeta apenas en esta conferencia, de que cuando no terminamos, no vamos al templo con los nombres. Es como que si compramos un boleto para un concierto y no vamos al concierto. Entonces de nada sirve tenerlo si no asistimos al templo. Hermana, esa fue la cita que yo escribí. Maravilloso. Sí, ya tenemos la boleta para el concierto. Vayamos al concierto. Vayamos y disfrutemos con nuestra familia de efectuar esas ordenanzas por nuestros antepasados. Y después de que hayamos hecho eso, ¿ahora qué sigue? Bueno, una es ayudar a los demás. Y puedo seguir consiguiendo nombres, seguir ingresándolos y datos y volver al templo. ¿Y después de eso qué sigue? Repetir y repetir y repetir un ciclo de gozo completo. Entonces, hermanos, la invitación para que disfrutemos de este nuevo material que tenemos, que nos ayuda a enfocarnos en las historias que nos traen el Espíritu, que realmente vuelve nuestro corazón a nuestros antepasados, que cultivemos este espíritu en nuestro hogar, que, como lo decía la hermana, invitemos a otros, vayamos en la capilla, lo llevemos el domingo y contemos. Miren, hermanas, miren, hermanos, estoy llenando esto, estamos haciéndolo en familia, esto está maravilloso, esto está dulce, esto está delicioso. Y que los motivemos para que ellos lo hagan. Que lo pasemos a los jovencitos o al consultor para que ellos nos ayuden a hacer las otras partes. Y que disfrutemos después del espíritu del templo con esos antepasados amados. Gracias por haber estado aquí este día y que el Señor nos bendiga en ese deseo que tenemos profundo de servir a nuestros antepasados, de volver nuestro corazón a ellos y de servirles a través de las ordenanzas del templo. En el nombre de Jesucristo. Amén.